que puedas entender un poco más de qué estamos hablando. Muy bien. Bueno, hemos terminado la clase anterior, las estructuras del tiempo perfecto. Recordemos que el tiempo perfecto es un pasado, ¿se acuerdan? Un pasado. Y el tiempo imperfecto es un futuro. ¿Listo? Tiempo perfecto, pasado. Yo goberné. Tiempo imperfecto es un futuro. Yo gobernaré. ¿Ya? Entonces, empecemos diciendo eso. ¿Listo? Vamos a colocar el tiempo. Vamos a hablar de ahora en adelante del tiempo. Coloquemos ahí. Tiempo imperfecto. Imperfecto, que es un futuro. El tiempo imperfecto es un futuro. ¿Listo? Y él también tiene unas características. Tiene unas características igual que el tiempo perfecto. ¿Recuerdan ustedes, según lo que vimos, que el tiempo perfecto tiene unas características y luego empezamos a ver perfecto cal, perfecto nifal, perfecto piel, perfecto pual, jifil, jofal y jipael? Aquí en el tiempo imperfecto, entonces vamos a hacer lo mismo. Tenemos el tiempo imperfecto y de imperfecto vemos cal, nifal, piel, pual, jifil, jofal y jitpael. ¿Ya? Entonces vemos las mismas 7 estructuras. Les comentaba que para los hebreos no es tan importante el tiempo del verbo, para ellos no es tan importante eso, sino que es más importante la estructura, es más importante la estructura, ¿ya? De hecho, los hebreos tienen una cosa que se llama la vav conversiva, o se llama también vav consecutiva, que es pues la letra vav, así como está, tiene algunas características, y a veces cuando esa vav está dentro de al frente de una palabra, automáticamente cambia el tiempo de esa palabra. Es decir, si es una palabra que es un verbo que está en pasado, lo convierte a futuro, colocando esta letra adelante. Y si está en futuro, lo convierte en pasado. ¿Ya? Eso se llama una vav consecutiva o vav conversiva. ¿Por qué? Porque, reitero, para los hebreos no es tan importante los tiempos, sino que es más importante esto. Cal, nifal, piel, pual, jifil, jofal y jitpael. No son las únicas estructuras. La verdad, tengo que decirles que hay otras estructuras aparte de estas, pero estas son las 7 más conocidas y más utilizadas en la Biblia, las más conocidas. Las otras estructuras no son tan conocidas. Hay una que se llama Hishtafel, hay otra que se llama Paul, hay otra que se llama Pual, pero son otras estructuras diferentes a estas, ¿listo? Y que no se utilizan tanto en el texto bíblico. Entonces, esas en algún momento se irán a ver, depende hasta dónde nosotros queramos llegar. Pero por ahora, entonces solamente vemos estas 7 que son las más importantes. ¿Listo? Preguntas de lo que les he dicho hasta el momento. Preguntas. Entonces, por otro lado, vamos a también tener en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo en esta clase lo estamos utilizando lo estamos utilizando o lo vamos a utilizar para traducir el texto bíblico. Cuando uno estudia un idioma porque quiere hablarlo, como estábamos tertuleando ahora, cuando yo quiero aprender un idioma porque necesito hablarlo, es diferente. Porque necesito de pronto, es decir, si usted va a aprender un idioma para hablar, se tiene que aprender de manera diferente. Para escribir o para traducir, también de maneras diferentes, ya porque todo tiene una diferencia. Nosotros estamos aprendiendo hebreo para traducir el texto bíblico.
Ese es nuestro objetivo, traducir el texto bíblico. ¿Listo? Claro, estos niveles que nosotros estamos viendo nos van a servir si nosotros queremos aprender, eh, si nosotros queremos aprender hebreo moderno, nos sirven estos dos niveles que estamos trabajando. De hecho, cuando una persona se acerca al hebreo moderno, teniendo ya la propedéutica del hebreo bíblico, le queda muchísimo más fácil, porque el hebreo moderno es mucho más fácil que el hebreo bíblico. ¿Vas a decir algo, Alexandra? Sí, tengo dos preguntas. Bueno, Por ejemplo, si uno quiere estudiar esto para aprender bien, ¿cuántos años más o menos hay que darle ahí? el hebreo bíblico. El hebreo bíblico, sí. No, pues yo llevo ya un tiempito trabajándole a esto, pero reconozco que hubo un tiempo que me estanqué, la verdad, mucho Ujú, tiempo que me estanqué. Es decir, yo aprendí, digamos, yo tomé como 5 niveles de hebreo. En este momento vamos ujú. en 2. Ya casi terminamos el 2. Cuando terminemos el tiempo imperfecto, hemos terminado 2 niveles de hebreo. Yo tomé 5. Ya, pero cada vez voy aprendiendo y aprendiendo más y más. Pero reitero, con estos dos niveles de hebreo, vamos a tener las herramientas necesarias para traducir el texto bíblico con ayuda de herramientas, con ayuda de herramientas. Entiendo. Posteriormente, vamos adquiriendo mucho más herramientas porque la idea es que llegue el momento en que leamos el texto bíblico y lo vayamos traduciendo con la ayuda ya sin la ayuda de herramientas, sino simultáneamente, es decir, que vayamos leyendo y vamos traduciendo. A veces lo logro yo, la mayoría de veces, pero no Ujú, totalmente. ¿A qué se debe eso? Que tenemos que ir aprendiendo también vocabulario, léxico, ujú. porque si nosotros no aprendemos léxico, y aquí gracias por haber hecho esa pregunta, si nosotros no aprendemos léxico, sencillamente no podemos avanzar, ¿ya? Claro. Entonces, muchas de las palabras que vemos en los ejemplos las vamos a ir aprendiendo, pero si necesitamos aprender léxico, nosotros tenemos que memorizar muchas palabras que son clave en el avance en algún idioma. Ya les digo una clave que yo tengo. Hay varias claves para aprender léxico. Ya les digo Ujú. algunas. ¿Y cuál sería la segunda pregunta? La segunda pregunta, era de eso, ¿no? Que hay dos formas de, bueno, una es para aprender como estamos ahora, para leer, y otra para hablar un idioma para, porque yo he visto que de esta forma, o sea, con lo poco que hemos estudiado, también se puede aplicar para aprender y, bueno, utilizar un idioma, ¿no? Me parece muy bueno esta forma que usted nos ha ido llevando, ¿no? Sí, esta forma es muy, muy interesante. Hay que seguirla haciendo. La verdad es que bueno, afortunadamente es algo muy sencillo y creo que podemos seguirlo implementando. ¿Listo? Ujú. Ah, Gracias. Mire, por ejemplo, esta es una manera de aprender léxico. Yo, Ujú, eh, por ejemplo, todas esas fechas que yo me sé de la Biblia y todas esas partes, ¿sabe qué hice yo? Yo lo que hice ujú, fue apuntarlas acá. Yo las ujú, apunté, pero también hice como carteleras y las pegué en mi cuarto. En ese ujú. tiempo mandé a hacer carteleras y las pegué por todo mi cuarto y yo las leía en las paredes y empecé. Así es de que yo manejo muchas muchas fechas del Antiguo Testamento y puedo decirte de muchos eventos del Antiguo Testamento Mm, exactamente con las fechas que hay. ¿Ya? Porque me las aprendí así. Esta es una manera de aprender, que es así ujú, como yo aprendí eso. Estas son unas fichas que hay, unas fichas que, por ejemplo, en este caso está el término asesinar, ujú. ratzaj, ratzaj, y hay una figurita de una persona matando a otro, ¿ya? Entonces, la idea es que uno aprenda esto y en estas fichas yo coloco, por ejemplo, cómo se dice asesinar en hebreo, en griego, y coloco otros idiomas que estoy interesado en aprender. Por ejemplo, Mm, otros idiomas que son el alemán, para mí, el alemán, el italiano, el portugués, porque son idiomas que son claves en la producción teológica.
porque Oh, cuando, pues como yo sigo estudiando teología, la idea es que cuando uno estudia un doctorado, uno ya tiene que por lo menos conocer 7 idiomas diferentes. Y oh, esos idiomas en la teología son precisamente hebreo, griego, que los manejo. Está obviamente el idioma de uno, el idioma vernáculo. Está por otro lado el alemán, que la producción teológica en alemán es bárbara, abundante. Está también el francés, está también el portugués, correcto, y está también el italiano. Entonces son esos idiomas que un teólogo debería manejar medianamente, ¿ya? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, inglés, latín, catalán. Bueno, esto fue una que hizo un estudiante que estaba interesado en aprender catalán. Entonces, él hizo cómo se escribe esa palabra en cada uno de esos idiomas. Entonces, oh, esa es una idea, ¿ya? Que se súper. puede trabajar. Y otra idea es aprender no palabras sueltas, sino frases. Por Ujú, ejemplo, si yo quiero decir, Amós es profeta, ¿cómo se dice Amós es profeta en hebreo? Ah, Amós Hanabí, Amós Hanabí, ¿ya? Entonces, yo aprendo porque los lingüistas dicen que es mucho más, y efectivamente es así, que es muchísimo más fácil aprender no palabras sueltas, sino frases completas. Entonces, cuando yo tengo frases completas, es mucho más fácil para mí. Entonces, desde esa perspectiva podríamos hacer lo mismo que estamos haciendo acá, pero ya no con palabras, sino con frases completas del hebreo, ¿correcto? ujú. Y esas frases completas nos van a ayudar muchísimo a ir trabajando el hebreo y cualquier otro idioma, ¿ya? De hecho, hay varios, en el internet, hay videos hay videos que tienen, digamos, esas frases del hebreo, cómo se saluda, por ejemplo. Y no solamente el hebreo, también está de todos los idiomas. La idea es irnos, digamos, sumergiendo en esos idiomas que queremos aprender. Y eso nos va a ayudar entonces a ir aprendiendo mucho léxico. En una de las gramáticas que yo les envié, hay en la página, permítame se las muestro. Esta gramática Ujú, que se reconoce por tener un león acá en la portada, que se llama ujú, Aprendamos Hebreo, una introducción de fácil acceso al hebreo bíblico. Esta es muy buena. Esta gramática es pequeña, pero es muy, muy buena, se la recomiendo. Esta gramática, yo ya se las envié, pero ahorita vuelvo y se las reenvío para que lo tengamos en cuenta. Esta gramática, a partir de la página 160, tiene las 600 palabras más utilizadas del texto bíblico. Entonces la tiene mm, aquí en español y, perdón, en hebreo, el carácter hebreo y luego la traducción al español. Tiene 300 sustantivos y 300 verbos, ¿ya? Entonces las primeras 10 páginas son de sustantivos. Las 10 páginas en adelante siguientes son verbos. Esta es bastante clave para aprenderlo. Que nosotros nos aprendiéramos estas 600 palabras, estaríamos súper bien en cuanto al léxico, porque les comento, cuidado, les comento que si nosotros no aprendemos palabras en hebreo léxico, pues vamos a, ujú, digamos, como no vamos a avanzar lo que deberíamos avanzar. ¿Por qué razón? Porque tenemos que aprender cómo se dice papá, porque si no, ¿cómo sabemos cómo se dice rey? Ya nosotros manejamos algunas palabras que hemos venido trabajando, pero ujú. creo que debemos enfatizar en el aprendizaje de estos conceptos. Entonces aquí está Af, padre, Ish, hombre, Elohim, Dios, Eretz, tierra, Bet, casa, Ben, hijo, Dabar, palabra, Yad, mano, Yom, día, Kol, todo, Melech, rey, Ir, ciudad, Am, pueblo, Panim, rostro, cara, Adán, ser humano, Adonai, Señor, Aj, hermano, Ajar, después, Isha, mujer, hija. Mire que muchas de esas palabras ya las hemos No, trabajado muchísimo sí, en sí. lo que hemos trabajado. Entonces yo les recomiendo que por una parte, si se puede imprimir una gramática de estas, imprimámosla, ¿correcto? Ujú, Y vamos a poder aprender bastante bien estos sustantivos. Yo tengo unos audios que les he enviado a los estudiantes, que también se los puedo enviar, unos audios eh, con estos sustantivos leídos.
como unas, digamos, los audios no los hice tan extensos, como de 10 minutos. Bueno, son extensos comparados con otros, pero para hacer esta clase de audios, entonces los tengo ahí. Tengo los primeros verbos y los primeros sustantivos en audios diciendo cómo se lee y qué significa y cuáles son las, digamos, las letras que forman esa palabra. También se los puedo enviar porque son bastante interesantes. Muy bien. Preguntas de lo que Sí, les he dicho. Sí. eso de los audios sí me parece muy importante, así como también escuchar canciones. Eso de las canciones, aunque muchas veces no entendemos, pues en el subconsciente vamos como familiarizando con todas esas palabras y con esa pronunciación. Correcto. Sí, muy bien. De hecho, Alexandra, decías que tu hija decía que no estudiaras gramática, algo así. ¿Qué es lo que te Que dice? no preguntara por qué, por de dónde viene y eso. Ujú. Ah, no, sí, hay que preguntar muchísimo de dónde viene. Lo que pasa es que, reitero, como este curso tiene el objetivo de que ustedes sean traductores del texto bíblico, entonces tiene unas connotaciones diferentes. Pero Claro. en el caso de que nosotros queramos hablar hebreo, lo que dice Doris es clave. Ujú. Escuchar canciones es muy importante. Ver series, yo coloco series en Netflix, series en hebreo, ¿ya? Claro, lo que pasa es que en la Ujú. actualidad Ujú. los judíos ortodoxos hablan otra clase de hebreo que es el Hasidim. Los hasídicos utilizan una clase diferente de hebreo a lo que utiliza el resto de la población, ¿ya? Que también hay, como hablabas ahorita, que hay, como son diferentes sectores, entonces hablan también Ujú. ligeramente diferente, no mucho, ligeramente diferente. Pero la idea sí es escuchar canciones, ir repitiendo, escuchar películas, escuchar y ver películas, ir repitiendo también, o al inicio solamente escuchar. Porque otra clave que tienen los lingüistas es la manera en que nosotros aprendemos español. ¿Cómo lo aprendemos nosotros? Esa es la mejor manera. Ustedes han visto cuando ustedes entran, por lo menos aquí en Colombia, a uno ingresa a cualquier red de esas y hubo un señor que ya en este momento no es tanto, pero hace como unos 3, 4 meses atrás, Carl Sanders es un muchachito, muy jovencito él, que incluso es suizo y él habla de Ujú. aprender inglés en 3 meses, de cero a Ah, hablar ya, ya, inglés ya. en 3 meses. ¿Sí lo han Ujú. escuchado? Sí, sí, sí. Eso abría Ujú. uno una red, cualquier red, y ese tipo salía por todo lado. Y quemando los libros de Ujú. gramática y decía cero gramática, cero estudio Ujú. intenso. Bueno, ¿y cuál es la clave que tienen ellos? Ellos obviamente dicen cómo aprende un niño. Y uno Ujú. de papá, uno le dice al bebé, mira, ahí te dejo este libro de gramática, mira, tú verás cómo lo estudias. No, o sea, uno nunca le dice, de hecho, mira lo que dices, Alexandra. Yo me encuentro mucho con que una persona le dice, con que uno le pregunta a un estudiante, bueno, y a ver, hábleme del artículo indefinido. ¿Artículo No indefinido? saben. No, no, no sé qué es eso. Lo utiliza 2000 veces por día, pero no sabe qué es un artículo indefinido. Ah, ¿cómo es un verbo en gerundio? ¿Cómo es un verbo en subjuntivo? ¿Cómo es un verbo en infinitivo? Pregúntele a una persona, ¿cómo es el verbo en infinitivo? Muy poco le van a decir, es la terminación ir, pero lo utilizamos todo el tiempo. Entonces, otra manera de aprender a hablar, pero reitero, es una cosa diferente para traducir que para hablar. Para Ujú. aprender a hablar hebreo, entonces sencillamente uno tiene que inmerso en el idioma, escuchar, escuchar, escuchar. Y esto aplica para cualquier otro idioma del mundo. Ujú. Escucharlo, cómo hablan. Y ya en la medida en que uno va interiorizando, en la medida en que usted vaya viendo, por ejemplo, series, yo a veces hago eso también con el inglés, que Ujú. veo series en Netflix, pero le coloco subtítulos en inglés y la pongo en inglés también. Entonces me pongo y lo escucho. Hay cosas que entiendo, hay otras cosas que no interesa, ya no interesa.
el oído se va acostumbrando. Igual también hago en el hebreo. El oído se va acostumbrando, ¿ya? Y llegará el tiempo de tanto escuchar eso que usted puede pronunciar unas palabras y con el tiempo más y más y más. Obviamente al niñito le pasa algo y es que como está inmerso todo el día, absolutamente todo el día, en el Ujú, idioma, lo que les pasa a ustedes allá. Eh, ujú, eh, Tú que estás inmersa todo el día en alemán, se ujú, tiene que claro. arriesgarse en un momento dado, igual también Roland le va a tocar arriesgarse en un momento dado a hablar francés. Entonces, cuando Es- uno se ve así, me pasó también cuando, imagínense, yo estuve, porque yo estoy haciendo unos cursos de nivelación para un doctorado en Estados Unidos y ujú, escuchando clases en Estados Unidos todo el día ujú. y aprendiendo hebreo en inglés, Uf, aprendiendo qué hebreo en locura. inglés, pero fui y lo hice y lo he hecho Ujú, y hay que arriesgarse. Y cuando usted está frente en un restaurante, una fila detrás suyo y usted, ¿cómo pide una comida? Ah, entonces ahí uno tiene que lanzarse, ¿ya? Y ahí es donde uno va aprendiendo. Claro, por otro lado, si uno no quiere, tampoco no aprende, porque yo tengo un hermano que está en Estados Unidos más o menos como unos 20 años y él dice que él escucha y entiende, pero no se arriesga a hablar. ¿Ya? Entonces exactamente. es un poco complejo también, o sea, no es garantía tampoco de que si uno esté inmerso allá, bueno, depende, porque es que yo le digo, pero es que usted, la mayoría de personas con las que habla son mexicanos, o sea, ahí es complicado, o sea, láncese, métase en una conversación con norteamericanos que hablen inglés. Curiosamente, uno de español, uno hablando español, pues, cuando escucha hablar a una persona inglés y se equivoca, uno es tan ignorante que o se burla o le hace bullying Mm, o esto, pero los nativos de allá no. nativos. Ujú. A los nativos les da alegría y te ayudan y te corrigen, pero sanamente, no por bullying, sino porque quieren que aprendas realmente. Entonces, ha sido bastante interesante todo ese cuento. Pero bueno, La, ahí vamos, eso es un proceso, eso es un la proceso. mejor manera la mejor manera de uno aprender por experiencia propia, lo digo porque yo, no me pasó algo curioso en Inglaterra cuando estuve allí, llegué a un pueblito donde no había ni un latino, ni un latino. Imagínense. Y la necesidad de pedir un vaso No, con agua, de pedir cualquier cosa me obligó. Pero la mejor manera de la que yo pude como medio aprender a defenderme allá fue entablar conversaciones con los niños. sí, Porque yo estaba viviendo en sí, estaba viviendo en una casa donde de la ex esposa de mi hijo, una inglesa, y ella tenía dos niñas. Y yo hablaba con ellas y ellas me corregían. Pero Ya, mientras que los adultos, ellos, si te llegan a entender lo que estás diciendo, ellos lo dan por entendido, así de pronto lo estés diciendo mal. sí. Entonces, tú piensas que estás hablando correctamente, pero mentiras, ellos te entendieron, entonces ya dan como que estás bien. Pero los niños no, los niños te corrigen. sí, Entonces las sí. niñas me corregían y me corregían y así aprendí un poco como a defenderme y hoy en día, gracias a Dios, lo que medio hablo del inglés me sirve mucho para defenderme. Excelente. Es una clave excelente hablar con niños, sí, porque el idioma de los niños es mucho más, para uno que quiere aprender, el idioma de ellos es mucho más sencillo. O sea, el idioma de ellos no utilizan palabras rimbombantes, ¿ya? Sino que utilizan palabras muy sencillas, muy elementales y para uno es mucho más fácil. ¿Ustedes han escuchado una niñita que tiene como 5 añitos y habla 7 idiomas? Sí, sí, sí. Ujú. ¿Cómo lo aprendió ella? ¿Cómo los aprendió? Ella no los aprendió yendo a academias. ¿Sabe cómo aprendió? Que para ustedes es mucho más fácil allá. Los papás le pagaban a niñeras, por ejemplo, le pagaban a una niñera, digamos, asiática, de China, específicamente. Le pagaban a una alemana, a otra francesa y a otra, y le pagaban para que cada una de ellas estuviese medio día a la semana, un día a la semana cada una con ella y que jugara y hablara de manera natural, que hiciera actividades con ella de manera natural, le hablara en su idioma. Y ella estaba el lunes con una, el martes con otra, desde pequeñita.
desde pequeñita, de tal manera que ella cuando cumplió 5, 6, 7 añitos, hablaba esos idiomas. No sabía gramática de nada, pero usted le hablaba ahí está en internet, búsquenla, ahí está. A esa niñita le hablan eh, por ejemplo, en japonés y habla, en alemán y habla, en inglés y habla, ¿ya? Y la ponen a leer también, porque ya en este momento lee, y leen también en todos esos idiomas. Reitero, ¿cómo lo hicieron? Los papás muy inteligentes, que eso quiero hacerlo también. Los papás muy inteligentes contrataron niñeras que le hablaran en cada uno de esos idiomas. Y listo, la niña aprendió así. Si esa niña sigue cultivando esos idiomas hasta grande, si no hay una discontinuidad, sino que al contrario, ella continúan con esos idiomas toda la vida, crece y habla 7 idiomas, sin ir a una academia. Ya si ella posteriormente quiere perfeccionar, por ejemplo, escribir en el idioma, etcétera, ahí sí ya son otras dinámicas. Pero uno leyendo en los idiomas, uno aprende a escribir, porque esa es la clave. Si una persona quiere aprender y quiere mejorar la escritura en un idioma, hay que leer, 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 leer. Ya, ahí sí hay que leer para aprender a escribir, porque uno habla diferente a lo que escribe. No es lo mismo hablar y escribir. Entonces, si yo quiero aprender a escribir, tengo que aprender, tengo que leer. Y eso me va a llevar a mí a aprender a escribir. ¿Listo? Entonces, son muchas claves que hay para manejar idiomas. A mí me gustan mucho los idiomas, eh, pero no soy tan, digamos, pues como le comento, manejo hebreo y griego, algo de alemán, pero muy poco, y algo de inglés, pero también muy poco. La verdad me he dedicado más como a estos 2 idiomas pues, por mi profesión. Pero, pero, pero hay que hacerlo y hay que continuar en esto. Lo que pasa es que uno también aprendió muy viejo y ustedes saben cómo es la dinámica también en Colombia, que en Colombia no es muy normal. Ya en este momento, por ejemplo, mi hija maneja relativamente bien inglés. O sea, ella sostiene conversaciones y canta y habla y graba videos en inglés. Bien, pero esa no es lo común. Claro. No es lo común. En español ustedes saben que no es tan normal que una persona hable 2 o 3 idiomas o 4 idiomas como allá. Sí. La familia que yo les comenté ahorita que el señor me enseñó algo de alemán, la esposa de él hablaba 7 idiomas. Era una mujer toda flaquitica, toda menudita y, bueno, no tan bajita, pero sí bien flaquitica, flaquitica. Y uno la veía, qué mujer tan pilosa. Era una mujer muy brillante, se había ganado un concurso en Alemania para venir aquí a trabajar en Colombia, y eso era lo que estaban haciendo, trabajando con el CIA aquí en Palmira. Y eso era lo que hacían, y hablaba 7 idiomas esa mujer. Pero allá es muy fácil, allá es mucho más fácil que acá. Acá poco se trabaja, pero las nuevas generaciones sí es más fácil que Sí. aprendan otro idioma. Entonces, pero eso es un desafío, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, Y que el mucho, Señor nos guíe para esto. y muchos extranjeros aquí hablan español, bueno, un suizos y por las novelas, ¿Por las las qué? novelas colombianas, ¿no? ¿Ah, sí? O suramericanas, sí. De pronto veo una yugoslava o algo así y aprenden Aprende. español, sí. Ve, y a propósito, ustedes deberían, aunque me imagino que ya tendrá que tener licencia para eso, ¿o no? De ustedes Para, enseñar español. no, aquí no se necesita, o sea, como ahorita todo con el internet, ¿no? Todo es posible hoy en día. Sí, todo es posible. Sí. Pero de todas maneras, sí hay gente que aprende con el maestro ahí al frente. Sería muy bueno. Por ejemplo, en la universidad hay una muchacha que se llama Linda no sé qué. Esa es una de las peladas mejores teólogas que ha salido de la universidad. Y esa muchacha se graduó acá y se fue para Alemania como niñera, porque en Alemania les Oper. pagan así para que les hagan exactamente lo que yo le dije con la niñita que habla 7 idiomas. Entonces, ellos le pagan a ella vivienda y comida y todo para que ella les hable a los niños en español, los Sí. cuide, pero no es la especie de niñera que los lleva, que los trae, que los baña, que eso no.
porque ellos hacen eso todo. Sencillamente, reitero, esté con ellos, juegue con ellos y hábleles solo en español, solo en español. ¿Para qué? Para que ellos vayan aprendiendo español de manera natural. Y ella fue y estuvo una cantidad de tiempo importante allá. Luego uno la veía que estaba en Francia, que estaba en Suiza, que estaba porque, como ustedes saben, allá en Europa ya moverse es mucho más fácil. Ujú. Y bueno, y ella lo hizo ahí. Eso Y está pueden bien. hacer escuela, o sea, si una Oper viene, por ejemplo, yo conozco una venezolana, ella vino de Venezuela, estuvo aquí y ahorita está estudiando en Alemania, o sea, hace lo mismo, pero puede estudiar y está haciendo una ley que se llama como una profesión técnica, ¿no? Y sí hay muchas facilidades en la juventud. Yo tengo otra amiga en este momento en Alemania, pero ella es médica acá. Y ella Ujú. se fue para Alemania y está haciendo como unos cursos nivelatorios para poder ejercer medicina allá. Le hicieron ya un examen, se lo hicieron esta semana, pero no le fue muy bien. Pero porque es complicado y ella es muy inteligente. No pasó, le faltó unos puntos para pasar, pero puede volverlos a presentar más adelante. Pero estaban comentando que ese examen a la mayoría que los presentan la primera vez no les va muy bien. Entonces ya pues por ese lado, bueno, tranquila porque estaba como un poco dispuesta de que no había hecho, que no había podido pasar el examen. Pero es un alemán técnico de la medicina para poder ejercer medicina allá en Alemania, ¿ya? Junto con otros cursos que obviamente tuvo que hacer. Bueno, entonces esto de los idiomas es un desafío. A mí me encanta esto de los idiomas. Por otro lado, hay gente que habla 15, 16. Aquí en Cali hay una persona que habla un políglota caleño, que tengo entendido que habla como que 23 idiomas. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. No, lo he escuchado. No, yo no lo he escuchado, pastor. Sí, hay un caleño que habla Tampoco. 23 idiomas que yo lo he estado siguiendo. Se llama, pues se le reconoce como el único, casi el único políglota que hay en Colombia. Se llama Álvaro Ruiz. Vean esas historias. Domina más o menos más de 30 idiomas este hombre. Uf, Entonces, y es caleño. Ese estudió medicina en Bogotá. Primero estudió en Cali, el bachillerato, luego fue a Bogotá. Y bueno, también toca varios instrumentos musicales. Bueno, son gente que, pues genial, pero eso no significa que uno no pueda hola, manejar dos tenemos o tres o cuatro esperanza. idiomas o 5 idiomas. Claro, yo me pongo a estudiar esas historias de estas personas. También hay unos políglotas, no sé si los hayan conocido, que son dos gemelos, pero eso creo que son pelirrojos. ¿No los han visto en internet? No, Yo me pongo a cacharrearle ahí, busca historias de políglotas y ahí salen ellos dos y salen dando consejos de cómo aprender idiomas. Yo he estado en este tiempo, hace mucho, mucho tiempo en este chicle y me encanta. Y yo me pongo a hay un investigar. español, ¿Cómo? hay un español también que él tiene un canal y él invita ahí varios políglotas, hay personas mayores, un brasilero, muchas personas que hablan muchos idiomas. Claro. Ujú. Entonces, les recomiendo que veamos eso y los consejos que ellos dan. Entonces, uno de esos consejos que ellos dan es precisamente no aprenda palabras aisladas, aprenda frases, correcto, sumergirse en el idioma, ta, ta, ta. Bueno, cada uno tiene sus diferentes Oh, consejos, ¿no? Pero bueno, eso está muy bien. Toda esta charla es bastante interesante y necesaria para esto que estamos trabajando. En conclusión, sigamos motivados que esto sí se puede y podemos hacerlo. Ustedes allá, mucho más fácil para ustedes aprender otros idiomas. Ustedes pueden fácilmente entrar. Algo que me sorprendió a mí de Israel es que en Israel usted entra a un restaurante, ojo con esto, usted en Israel puede entrar a un restaurante y pueden estar hablando simultáneamente 10 idiomas en ese restaurante. Como hay tantos grupos étnicos que van a visitar Israel, uno entra y es espectacular, obviamente a la cual uno no está acostumbrado aquí en Colombia, que todo el mundo habla español. No, allá no. Allá aquí tú también, entras y pastor. allí en una mesa hay un grupo de alemanes, hay un grupo de japoneses, de chinos, de franceses,
todos hablando idiomas diferentes. Y uno, wow, esto es espectacular porque es una riqueza cultural e idiomática muy grande, que algo se le va quedando a uno, ¿ya? Eso es bien interesante. ¿Qué vas a decir? Que aquí también pasa lo mismo. Claro, allá pasa lo mismo, allá pasa lo mismo. Imagínese, por ejemplo, nada más ya en España, creo que también pasa eso ya, ¿cierto? Roland, que por el trabajo que tienes, pues imagínese, y en un lugar turístico 100%, no, pues ahí sí, el baño cultural e idiomático es impresionante. Muy bien. Bueno, todo esto es muy necesario hablarlo. ¿Listo? Pero estamos en hebreo. Bueno, y Ahora, pues sí, Doris. también pues muy importante que cada uno de nosotros pues podamos identificar el método de aprendizaje, ¿no? Porque pues digamos los niños y todo eso es mucho más fácil. Ya cuando somos adultos pues digamos es un poco más complejo, pero cuando uno tiene claro ese proceso, ese método, pues se hace más fácil. Muy bien. Es cierto. Lo que estaba diciendo ahora Alexandra, que le decía a la hija, no es que yo aprendo así. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Todos tenemos un método de aprendizaje diferente, diferente. No todos aprendemos de la misma manera. Ya, sí, por la edad que tenemos. Entonces uno tiene que identificar cuál es el mío, qué es lo que a mí me va. A mí también me gusta mucho toda esta gramática. Lo que pasa es que es complejo aprenderse todas estas reglas y todo ese asunto, pero no es imposible. Y también me funciona mucho a mí, que es un consejo que también le doy a las personas, en la medida en que una persona le enseña a otra, usted es el que más aprende. Yo al inicio le empecé dictando hebreo gratis a gente. De hecho, incluso más que gratis, muchas veces me dijeron, no, es que no puedo ir porque es que no tengo plata para el transporte. Yo le doy para el transporte. En ese momento, obviamente, pues no, nada de virtualidad ni nada. Pero entonces yo le doy para el transporte, pero yo sabía qué estaba haciendo. Porque en la medida en que uno va enseñándole a otra persona, uno aprende más que cualquier otro. Yo soy el que aprendo más que ustedes en todas estas clases que les doy. Y aprendo y aprendo y aprendo. Entonces, eso es bastante gratificante. Si tuviesen a alguien a quien enseñarle hebreo, arriesguense, háganlo. Hebreo o cualquier otro idioma de los que estamos hablando. Muy bien. Todas estas Muchas tics gracias por los son consejos. muy, muy importantes para nosotros. Identifique la manera en que usted aprende de manera más adecuada y váyase por ahí, ¿ya? Porque todos aprendemos de manera diferente, claro que sí. Muy bien, pero por ahora, lo que les quería decir que nosotros en este momento estamos en un idioma que es un idioma extremadamente complejo y lo estamos aprendiendo. Fíjese, hablamos en hebreo, perdón, podemos escribir en hebreo, podemos leer en hebreo e incluso ya estamos traduciendo en hebreo con ayuda de herramientas. ¿Y cuántos meses llevamos en esto? ¿Cuántos meses? ¿Sabe cuándo empezó este curso? 2 de febrero, 2 de marzo, 2 de abril, 2 de mayo. Llevamos 3 meses larguitos aprendiendo hebreo. Y mire ya lo que hemos avanzado. Escribimos, leemos y traducimos con ayuda de herramientas. ¿Hemos avanzado? Claro que hemos avanzado. ¿Podemos? Claro que podemos. Y vamos a seguir avanzando. Y el hebreo es un idioma muy, muy diferente al inglés, al español. El mero hecho de que, mire, si usted aprende, por ejemplo, o si quiere aprender inglés, alemán, italiano, la A es la misma en todos esos idiomas. La E, la I, la P, la M, la S, es lo mismo. En alemán hay solamente unas pequeñas letras que no tenemos nosotros, ¿cierto? Como muy poquitas. Pero hebreo es una cosa totalmente diferente. La A del hebreo es algo muy diferente a la nuestra. La P, la M, la S. Y ustedes la aprendieron. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Todos esos idiomas que le mencioné se escriben de izquierda a derecha. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces tuvimos que cambiar muchas cosas, muchos chips en nuestra mente para poder llegar a donde estamos. Y lo hicimos y lo estamos haciendo. Eso significa que sí podemos y que lo podemos seguir haciendo y que somos
buenos relativamente para los idiomas, que no estamos quedados. Entonces, fíjese cómo hemos avanzado enormemente, ¿sí ve? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Yo también reitero, manejo el griego, pero el griego no es tan complejo como el alemán, perdón, como el hebreo, porque el hebreo, como nuestro idioma español, es, es griego y latín, los papás del español son griego y latín, entonces uno viendo griegos, uno va a decir, ay, vea de dónde salió esta palabra, de razón, vea, y uno va a entender muchas palabras de eso, pero el hebreo no, el hebreo es un idioma semítico, recordemos que los idiomas se subdividen en familias, está la familia de los idiomas semíticos, que son hebreo, arameo, ugarítico, caldeo, correcto, árabe, están las familias romances, la de las lenguas romances, que son precisamente español, portugués, italiano, y ahí están esas otras lenguas germanas que son precisamente el alemán, que son el inglés, y ahí están, fíjense, entonces son diferentes familias de lenguas. Nosotros estamos aprendiendo un idioma que se sale de nuestra familia de lenguas romances, ¿ya? Es una lengua semítica, es una lengua semítica, y lo curioso del hebreo es que usted puede leer una palabra que hayan escrito en el siglo XXI, ¿correcto? Pero también puede leer una palabra que escribieron hace 3000 años, que eso no se puede, eso no es tan sencillo. Vea usted, por ejemplo, el español. Hay una Biblia que se llama la Biblia del Oso, no sé si usted la hayan escuchado mencionar. La Biblia del Oso es una Biblia en español del siglo XVI. Esa la he leído porque en la universidad se tiene, y yo la sacaba y empezaba a leerla. Es un idioma español del siglo XVI y qué complicado a veces para entenderlo, siglo XVI. Y aquí estamos aprendiendo de un idioma que podemos leer escritos de hace 3000 años y que también podemos leer escritos del siglo XXI en ese idioma hebreo. Entonces, vale la pena realmente lo que estamos haciendo porque eso es, o sea, estamos siendo tremendamente enriquecidos en esa área. ¿Listo? Pastor, y para algo que yo noto muy complejo ahí en el hebreo es la pronunciación, ¿no? De las palabras. Mira que la pronunciación usualmente de las palabras, de los neologismos, ¿qué es un neologismo? Un neologismo es una palabra nueva que se está incrustando en un idioma antiguo. Eso es un neologismo. Los neologismos del hebreo, ¿sabes de dónde los toman? Hay palabras del hebreo moderno que las tomaron a veces del español, a veces del alemán y a veces del francés, ¿ya? Porque la pronunciación es muy cultural, entonces hay bienvenido el francés, ¿correcto? Mm, desde esa perspectiva, pues hay muchas palabras del hebreo, por ejemplo, café. ¿Cómo se dice café en hebreo? Café. ¿Cómo se dice universidad en hebreo? Universidad. ¿Cómo se dice bus en hebreo? Bus. ¿Cómo se dice chocolate, que me encanta en hebreo? Chocolate. O sea, son muchas palabras del español que están en el hebreo, ¿ya? Del español moderno, neologismos, ¿no? Los idiomas, en cierta manera, son seres vivos. ¿En qué sentido? En que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nosotros en este momento estamos implementando neologismos en el español. Por ejemplo, un neologismo, por lo general son neologismos que son también extranjerismos. WhatsApp. Cuando nosotros hablamos de WhatsApp, es una palabra en inglés, pero nosotros la asimilamos para el español y la hablamos WhatsApp. Incluso hay gente que habla de whatsappear cuando uno está ahí chateando por WhatsApp. Le dicen whatsappear. Facebook. Son palabras nuevas que se incrustan en el idioma, en este caso el español. O, por Messenger. ejemplo, ¿cómo? Sí, Messenger. Messenger, posverdad. Bueno, sobre todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿no? Eso se llaman neologismos. Neologismos, ¿ya? Son palabras nuevas que se están incrustando en un idioma antiguo. Y en este momento también, infortunadamente, están muriendo palabras en el español
que está muriendo porque nuestro léxico, tristemente, lo vamos reduciendo muy poco, y hay palabras que ya nadie utiliza y ellas van cayendo en desuso y van muriendo, ¿ya? Por ejemplo, uno no escucha, usualmente uno escucha que una persona le dice a otra, a usted sí es mucho bruto, ¿no? Pero muy poco escucha que una persona le diga a otro, tú sí eres muy obtuso, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo, pero muy pocas personas hablan así, utilizan esas palabras y esas palabras se van quedando tristemente, ¿no? Ahora, otra ventaja grande que tenemos en el hebreo y en el griego, que el hebreo y el griego tienen más o menos unas 8.000 palabras, o por lo menos raíces, 8.000, de 6.000 a 8.000 raíces en la Biblia, ¿ya? Tanto en el hebreo como en el griego. ¿Sabe cuántas palabras tenemos en el español? Más o menos unas 250.000 palabras diferentes. Entonces, de 250.000 a 8.000, por Dios, no hay punto de comparación. Entonces, realmente no hay muchas palabras que tengamos que aprendernos para poder comunicarnos en hebreo. Esa es otra gran ventaja. Claro, de las 250.000 palabras que le estoy diciendo del español, tristemente decirlo que nosotros utilizamos 3.000 palabras, 4.000, ¿ya? Lamentable, porque todas esas otras palabras, ¿dónde están? Pero bueno, infortunadamente es así, ¿no? Pero esa es otra gran ventaja que tenemos. No tenemos que aprender tantas palabras en el hebreo ni en el griego. Son muy reducidas. 8.000 palabras. Imagínense, nosotros podríamos aprender 8.000 palabras, claro. Podemos aprendérnoslas, ¿no? Muy bien. Preguntas de este tema. Todo esto es también, no se había dado la oportunidad, pero todo esto también es una charla muy importante en los idiomas, cualquier idioma que estemos aprendiendo. Preguntas. Otro punto muy importante es la constancia, ¿no? Sí. Es una constancia que no necesita tanto tiempo. Es una disciplina que si nosotros nos sumergimos en el idioma, dicen los que saben de esta situación, que con 15 minutos al día, 15 minutos al día, nosotros le dedicásemos 15 minuticos al día a un idioma, avanzaríamos enormemente. ¿Mm? Ahora, si esos 15 minutos que cuentan, lo que decía, por ejemplo, ahora Doris, de escuchar canciones, sería espectacular. Entonces yo coloco mucha música en hebreo, ¿ya? Espectacular. Yo tengo la Biblia leída, se las voy a pasar. Tengo la Biblia leída en hebreo y en griego. La coloco ahí y escucho y escucho. En el momento en que tengo un tiempo, tomo la Biblia en hebreo, coloco la grabación leída por judíos y empiezo a repetir. Y también hago lo mismo con griego. Y empiezo a tratar de leer y empiezo a tratar de leer a la velocidad que ellos leen, que lo hacen de manera natural. Son desafíos que uno tiene que plantearse. Así lo he hecho. Otra cosa que yo hago es coloco, digamos, adelanto la grabación de manera aleatoria y empiezo a escucharla. Y voy a intentar descifrar qué es lo que está diciendo y buscar el versículo que él está trabajando. Así también lo hago. Y es bien agradable porque son desafíos que te planteas, ¿correcto? Y vas avanzando, enormemente vas avanzando. Entonces, coloco la grabación, la adelanto, reitero de manera aleatoria, la pauso, la pongo a reproducir, qué está diciendo, trato de identificar qué está diciendo y buscar en la Biblia dónde está eso que le está diciendo. En hebreo todo. Entonces, eso le ayuda muchísimo. Y en griego. Eso le ayuda muchísimo a uno a trabajar esa parte. ¿Listo? Todos esos son daticos, son datos que hay que trabajarle al asunto. Lo bueno es que, por ejemplo, sino que necesito, no se los puedo enviar por acá, toca por el correo, WeTransfer. Pero les voy a enviar entonces la Biblia leída. Claro que esa está también en internet. Busquen ahí Biblia leída en hebreo y eso se puede descargar. Y por ejemplo, usted va en el metro, va hacia su trabajo
con audífonos y va escuchando. Ahí nos vamos sumergiendo en el idioma. ¿Listo? Sumergiendo en el idioma. ¿Listo? Muy bien. Preguntas. Ok, vamos entonces a trabajar hoy con el tiempo imperfecto. Y ese tiempo imperfecto tiene unas características. Entonces, reitero, tiempo imperfecto es un futuro, ¿correcto? Y nosotros vamos a ver las características del tiempo imperfecto y luego vemos cada una de las estructuras: cal en imperfecto, mifal en imperfecto, piel en imperfecto, cual, jifil, jofal y jilpail en imperfecto. Tal cual como el tiempo perfecto, el imperfecto también tiene sus propias características como tiempo. Y cada una de las estructuras del imperfecto también tiene sus propias características como las características del tiempo perfecto. ¿Ya? O sea que tenemos que tener en cuenta características tanto de tiempo como de estructura. Así pasa. ¿Listo? Muy bien. Entonces voy a borrar acá y coloquemos por favor ahí características del tiempo imperfecto. Características del tiempo imperfecto. Primera, tiene prefijos. Recordemos que el tiempo perfecto no tenía prefijos en el tiempo como tal. Algunas estructuras tienen prefijos, pero el tiempo como tal no. Entonces, coloquemos ahí características primera. Y vamos a hacer un pequeño cuadro de 3 columnas y 6 líneas. En la primera vamos a colocar persona, y aquí vamos a colocar plural, y aquí vamos a colocar singular. Como recordemos que el hebreo es de derecha a izquierda, entonces colocamos el singular acá en la derecha y el plural acá a la izquierda. Vamos a hacer una línea acá y ahora sí vamos entonces a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a colocar, les dije que era 6 líneas, ¿no? Entonces hagámoslo así. 1, 2, 3, 4. Muy bien. 5 y 6. Entonces, reitero, vamos a hacer un cuadro de 1, 2, 3 columnas y 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. 3 columnas, 6 líneas. ¿Listo? La primera característica, como les dije, coloquen ahí características. Primera, tiene prefijos. Tiene prefijos. Y luego hacemos este cuadro. Aquí vamos a colocar tercera persona, masculino. Aquí vamos a colocar tercera femenino. Aquí vamos a colocar segunda masculino. Segunda femenino. Y aquí vamos a colocar primera común. Primera común, cuando digo primera común, es masculino y femenino. ¿Listo? Vamos a hacerlo así. Entonces hacemos un cuadrito, hágalo bien ordenadito, que entienda después lo que está pasando acá. Entonces, reitero, hacemos un cuadro de 3 columnas, 6 líneas. Tercera masculino, tercera femenino, segunda masculino, segunda femenino y primera común.
¿Listo? Y estos son los prefijos. Recordemos que es un prefijo, porque yo les estoy hablando de prefijos y tengamos en cuenta que prefijo, pre, es algo que se coloca adelante de la raíz de la palabra. Y sufijo es algo que se coloca después de la raíz de la palabra. Eso nosotros también lo tenemos en el español. Lo que pasa es que en español no es tan común como en el hebreo. Porque, por ejemplo, miren esta palabra. Nosotros tenemos aquí la palabra, por ejemplo, carga. La palabra carga. A esta palabra carga yo puedo colocarle un prefijo que he utilizado mucho también en este tiempo. Recarga, recarga. Ese es un prefijo. Se coloca antes de la raíz de la palabra. Pero también puedo colocarle a esta palabra un sufijo. El sufijo es lo que va detrás de la palabra. Yo puedo colocarle un sufijo a esto. Recargado. Y esto, digamos, hace que sea una palabra nueva, el prefijo y el sufijo. ¿Correcto? Reitero, esto lo tenemos en español y lo hacemos. Lo que pasa es que no es tan común. Mientras que en el hebreo, en el alemán, es tremendamente común. Esto sí es muy común en esos idiomas. El hebreo, eso es algo muy, muy normal. Todas las palabras en el hebreo tienen sus prefijos y sus infijos, o una de las dos. Prefijos y sufijos, ¿listo? Utilicé otro término, infijo. El infijo es lo que se coloca en medio de la raíz de la palabra. Entonces tenemos prefijo antes de la raíz, sufijo después de la raíz e infijo, lo que está dentro de la raíz de la palabra. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hablar de los prefijos, es decir, lo que está delante de la palabra. ¿Listo? Los prefijos. Bueno, muy bien. Para la tercera persona masculino del singular, ¿cuál es el prefijo? Ojo con esto. El prefijo es la letra yod, así. La letra yod. Reitero, el prefijo de la tercera persona masculino del singular es la letra yod. Para la tercera persona femenino del singular, ¿cuál es? Tav. Tercera persona femenino del singular, tav. ¿Listo? ¿Ubicados en lo que estamos haciendo? ¿Están conmigo, grupo? Sí, pastor. Muy bien. Para la segunda persona masculino del singular, ¿cuál es el prefijo? Tav. También es tav. Para la segunda persona femenino del singular, ¿cuál es el prefijo? Tav también. Tav. Muy bien. Y para la primera persona común singular, ¿cuál es el prefijo? Aleph. Aleph. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los prefijos del singular? Tercera masculino, yod. Tercera femenino, tav. Segunda masculino, tav. Segunda femenino, tav. Y primera común, aleph. ¿Listo? Vamos ahora al plural. ¿Cuál es el prefijo de la tercera persona masculino del plural? Yod. La letra yod. Para la tercera persona femenino, ¿cuál es el prefijo? Tav. Para la segunda masculino del plural, ¿cuál es el prefijo? Tav. Para la segunda femenino del plural, el prefijo es tav también. Y para la primera común plural es nun. Nun. Son muy fáciles. Son muy fáciles. ¿Cuáles son los prefijos del tiempo perfecto? Yod, taf, 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 aleph. Yod, taf, 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 nun. Muy fácil. Eso se lo aprende uno fácil de memoria. ¿Cuáles son los prefijos del tiempo imperfecto? Yod, taf, 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 aleph. Yod, taf, 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 nun. Muy fácil de aprender. ¿Listo?
Estos serían como los verbos separables. Los verbos separables, Ujú. ¿en qué sentido? No, bueno, por ejemplo, en el alemán hay unos que se forman así, ¿no? Pero a la hora de conjugarlos, bueno, se separan. O sea, es- de ese prefijo, a la hora de conjugarlo se separa. Sí, Los pasa lo tembare, mismo, ¿no? claro, Ujú, hay que hacerlo, muy bien. Hay que hacerlo, es decir, como para hacerle el análisis morfológico, algo así. ujú, sí. Por ejemplo, tenemos el verbo y para conjugarlo, entonces a veces se separa, ¿no? Ese prefijo, aparte de la raíz. Muy bien, sí, hay que hacerlo así para poder conjugarlo. Muy bien, sí, eso está bien. Entonces, esos son los prefijos yod, taf, 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 alef, yod, taf, 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 nun. Muy bien. Esa es la primera característica, tiene prefijos. Ojo, segunda característica del tiempo perfecto, del tiempo imperfecto. Segunda característica del tiempo imperfecto, tiene sufijos. Segunda característica del tiempo imperfecto, tiene sufijos. Y vamos a hacer otro cuadro igual a este. ¿Ya puedo borrar esto de acá? Sí, señor. Por favor, vamos entonces a hacer otro cuadrito igual a este. Yo borro esto de acá. Muy bien. Por favor, haga otro cuadro. Diga, coloque ahí, por favor. Segunda característica, tiene sufijos. Y ahora vamos a colocar los sufijos del tiempo. Haga un cuadro igual a este en su cuaderno. Tiene sufijos. Yo siempre le recomiendo mucho a los estudiantes utilizar diferentes clases de lapiceros. Es muy importante hacerlo y más fácil para ustedes. Segundo, tiene sufijos. Recuerden lo que les dije, un prefijo es lo que está adelante de la raíz de la palabra. Un sufijo es lo que está atrás de la raíz de la palabra. ¿Listo? Y vamos a ver los sufijos. Vamos a ver los sufijos. Y entre los sufijos vamos a darnos cuenta que en el singular, el único que tiene sufijos es la segunda persona del singular, segunda persona femenino del singular. Acá, que el sufijo es la hirik acompañado de la yod. Hirik yod. Hirik yod. Solamente en el singular hay eso. Es decir, tercera masculino singular no tiene sufijos. Tercera femenino tampoco tiene. Segunda masculino no tiene sufijos y segunda femenino sí tiene sufijos. Recuerden, sufijo lo que se coloca detrás de la raíz de la palabra. Primera común no tiene sufijos. ¿Listo? Vamos con el plural. Vamos con el plural. La tercera masculino singular sí tiene un sufijo que es la vocal U. Esta vocal se llama shurug o también se llama shureg. Esa es para la tercera masculino. Para la tercera femenino sí tiene un sufijo que es este de acá, na. Na. Para la segunda masculino del plural sí tiene un sufijo que es U.
Y para la segunda femenino, sí tiene un sufijo que es na. ¿Cuáles son entonces los sufijos del plural? U, na, u, na. Para la primera común plural no hay sufijos. Entonces vamos con los sufijos del tiempo perfecto. Repito, sufijos del tiempo perfecto. Tercera masculino no tiene, tercera femenino no tiene del singular, segunda masculino no tiene, segunda femenino sí tiene y es hirik yod. ¿Listo? Primera común no tiene. Y vamos con con el plural. Tercera masculino plural sí tiene y es u, tercera femenino sí tiene y es na, segunda masculino sí tiene y es u, segunda femenino es na, y primera común, es decir, masculino y femenino, no tiene nada. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Preguntas. Vamos con una tercera característica. Momentito, Ok. Voy a esperar un momento, tranquilos. ¿Listo? ahora sí. Muy bien. Y vamos ahora con la tercera característica. Tercera característica. Vamos a borrar acá. Tercera característica. Ya puedo borrar, ¿sí? Y colocamos acá tercera. Tercera característica. Las terminaciones y y u arrastran el acento. Arrastran el acento en el momento de la
pronunciación y hacen que la vocal de la segunda letra de la raíz del verbo se reemplace por Sheva, coma, excepto en Jifil. Reitero, las terminaciones I y U. ¿Se acuerdan cuáles son las terminaciones I y U? Segunda masculino el singular y tercera y segunda masculino. La terminación I es segunda femenino singular. Y las terminaciones U son tercera masculino y segunda masculino del plural. Esas dos terminaciones arrastran el acento en el momento de la pronunciación, cuidado, y hacen que la vocal de la segunda letra de la raíz del verbo sea reemplazada por Sheva, excepto en la estructura Jifil. Tranquilos, esto ahorita, como pasó con el perfecto, todo eso al hacer la conjugación vamos colocándolo. Y ahí nos vamos dando cuenta de todo esto más claramente. Pastor, qué pena, me tengo que retirar. Sí, ya estoy terminando la clase. Esta clase la terminamos hoy porque la próxima clase lo que vamos a ver es empezar con la estructura cal. ¿Listo? La estructura cal. Entonces, la próxima clase empezamos con las características de cal y hacemos una conjugación de un verbo en imperfecto cal. ¿Listo? Eso Listo, es lo que trabajamos. Bueno, muy bien. Entonces, Bueno. el Señor te bendiga, que esté muy bien. Ya, Listo. luego. Preguntas de esto que estamos viendo. Creo que está claro este aspecto, ¿cierto? Bueno, para mí está ahí sí. Bueno, entonces, la verdad, voy a dejar la clase acá. No voy a continuar porque tendríamos que ir hasta la conjugación de un verbo, reitero, de un verbo en imperfecto cal. Y eso lo dejamos para la próxima clase. ¿Listo? Trabajamos cal y luego hacemos una traducción de una frase como hemos venido haciendo hasta el momento y bueno, eso así. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces estamos en contacto. El Señor les bendiga y que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Gracias. Que les bendiga, Luego. muchísimas gracias. Ok, Buena con tarde. gusto. Buena mañana. Cuídense, éxitos. Nos vemos el martes.